Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Una nueva emisión del canal Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Y en este caso, hoy presentando desde Bariloche, ciudad que todos ustedes saben que me encanta, que es mi lugar en el mundo, a Susana Majul. Bienvenida, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad tan linda de poder, bueno, verter información en tu mundo alternativo. Bueno, muchas Así que gracias. todos los presentes, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir brevemente hoy a tocar algunos aspectos de los abordajes que realiza Susana y vamos a ir tocando después en la medida que ustedes dejen en los comentarios en qué más se quieren interesar, iremos desarrollando más los temas, ¿no? Y me gustaría, no sé, que te presentes un poco vos, ¿no? ¿Quién sos? Bueno, ¿Qué es lo que haces? Y después vamos un poquito a los temas. Sí. ¿cómo no? Bueno, yo soy terapeuta de varias disciplinas complementarias. Ujú. Soy meditadora, profesora de meditación, soy una canalizadora y una maestra de la nueva energía que está ya anclándose en la Tierra para todos los humanos en este tránsito y en esta metamorfosis del presente. O sea, trato de guiar. Tengo un canal donde pongo todo mi trabajo ahí a disposición de la gente para que todos puedan interiorizarse en aquellos aspectos que quieren cambiar, que quieren mutar, y también sobre la actualidad espiritual para que estén guiados y bien anclados en estos momentos tan poderosos y mágicos de la humanidad. Claro, claro. Y vos haces, por ejemplo, talleres, además de, por ejemplo, que yo lo sé, grabar una meditación, entonces la subís para que asistencia a las personas que quiere Exacto. escucharla, ¿no? También haces talleres, haces Sí, entrevistas, sí, digamos, sí, sí. atención personalizada. Contá un poquito de eso. Sí, dentro, digamos, de las aptitudes de canalizadora, yo tengo, que lo combino junto con las técnicas, tengo algunas líneas como la de codificación biológica o el tema de Hoponopono, regresión a vidas pasadas, o sea, apertura de los registros. Son, digamos, técnicas que yo me fui ayornando dentro de la terapia que yo ya doy, que la mía se llama Facilitadores Nueva Energía, una técnica que diseñé, que utilizamos todo lo que es glándulas, sistema endocrino, para poder anclar la energía que está entrando al planeta Tierra. Interesante. Me gustaría decir que, bueno, no solamente en mi canal de Bombones para el Alma, yo pongo toda la información y el conocimiento gratuito para cualquier persona que lo necesite, sino que sí también, por supuesto, hago consultas privadas. He dado talleres en más de 9 países el año pasado, me la pasé todo el año viajando. Bueno, este año teníamos ese plan también, pero la disposición de la energía nos está anclando a cada uno en su Claro, lugar. Todo claro. esto tiene una lógica que a mí me encanta explicar, así que en algún momento de tus preguntas, si querés, Sí, podemos, si querés procedemos por ahí y vamos viendo claro, otros temas después. Sí, sí. me gustaría, porque hoy, o sea, es tan increíblemente especial este momento, esta ventana donde que se abre desde la fuente divina. Nosotros somos seres espirituales, somos viajeros en el tiempo y lo que hacemos es anclar en diferentes momentos de la humanidad puertas o ventanas de oportunidad donde el crecimiento se va a dar de una manera exponencial. Bueno, nosotros ya ingresamos a esa ventana. Los terapeutas y las personas que canalizamos, que simplemente eso es una aptitud totalmente común al cerebro de cada persona, lo quiero aclarar. No se trata de seres especiales los que canalizamos, sino Claro. es una práctica que hemos hecho y que por supuesto ya viene también con un diseño de vidas anteriores, ¿no? De Ujú. prepararnos para este momento. Este momento, la humanidad y el planeta Tierra ha comenzado en una metamorfosis para poder subir la frecuencia vibratoria. El hecho de que suba la frecuencia vibratoria, como es una ley universal, el tema de la vibración, Ujú. nos va a hacer que creemos que manifestemos una realidad absolutamente diferente de la que ya hemos ensayado
durante miles de años y que sabemos que no nos sirve. Y para eso es la inspiración que yo les entrego a las personas que buscan mi trabajo, que puedan saber la verdad, si bien puede ser muy relativa, depende de donde cada uno esté frecuencialmente vibrando, pero la verdad es que hay una intervención en este momento de la fuente divina en la tierra, donde nos están pidiendo que nos paremos y comencemos a ejecutar esos dones, esas aptitudes y ese conocimiento que lo trajimos adormecido, encapsulado en el corazón para poder ahora sí desplegarlo y comenzar entre todos los que estamos despiertos como una conspiración de la luz. Hay muchísimos millones de personas en todos los lugares del mundo, en todos los países y en cada rincón del planeta, que ya estamos sincrónicos, vibrando, conectándonos a nivel espiritual para poder subir la trama. Esta subida de trama de la realidad va a hacer que se caiga un montón de cosas a través de esa malla de luz que nosotros estamos tejiendo desde la conciencia, ¿no? Porque esto todo está creado desde un lugar consciente. Claro. Por eso es que este tipo de información me encanta darlo para que sepan que cada persona que está escuchando es vital en este diseño. O sea, Claro. no somos, no hay alguien especial y otro que no sabe nada, no hay un maestro y un alumno. Ahora eso ya se terminó. Esto fue hasta el año 2000, lo de los maestros y los discípulos. Ahora estamos despertando a nuestros pares, a nuestros iguales. Entonces, ¿qué sucedió? Desde hace 15 o 20 años atrás, antes del marcador principal, que fue el año 2012, todos los que comenzamos a despertar utilizamos un montón de técnicas que estaban ya prediseñadas para este momento, como por ejemplo el Ho'oponopono, que es algo que yo promuevo mucho y que me dediqué muchísimo tiempo a él. El Ho'oponopono, que es un legado a la humanidad que entregaron los indígenas hawaianos Kahuna, y que es una técnica justamente de borrado de memorias. ¿Para qué? Para que nosotros, que somos creadores y manifestadores de la realidad, utilizando la base de datos que ya tenemos, podamos limpiar esa base de datos y comencemos a manifestar algo que verdaderamente valga la alegría, ¿no? Claro, claro. Entonces, esto es muy importante. Estamos en un momento único, exquisito, abrumador, donde nos está la energía apretando para ir hacia adentro y poder recurrir a las herramientas internas y sumarla a los otros que están despertando para poder ejecutar lo más rápido que se pueda este paso a la vibración quinta, que es la dimensión donde la frecuencia del amor va a ser un cambio de paradigma completamente diferente a lo que conocemos. ¿Y cuál es la condición más importante para que nosotros podamos ejecutar este paso? Es soltar el pasado. Es darnos cuenta de qué programaciones estamos nosotros poniendo en marcha que nos hicieron crear el mundo como lo trajimos hasta acá. Cada vez que miramos el mundo desde el año 2012, que siempre ese es el marcador, por lo menos espiritual para mí, mis maestros siempre me llevan ahí, qué pasaba antes del 2012, qué pasa ahora, después, donde ya está anclada la energía nueva. Pero tenemos que acondicionarnos, como somos naves psíquicas que están siendo ocupadas por un espíritu eterno, por un espíritu creador, hecho a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que somos dioses en pequeño. Sí, claro. Entonces, esa condición para poder encontrar esa verdad y que sea real para todos nosotros, tenemos que soltar todo lo que es el pasado. Tenemos que liberar las memorias dolorosas, que de eso se trata el Ho'oponopono, pero también hay muchos otros sistemas, registros, vidas pasadas, memoria celular,
balancing, Ujú. vortex, o sea, estas nuevas terapias complementarias que han sido diseñadas para liberar a la persona de las enfermedades, de las relaciones que nos perjudican, tóxicas, para crear de una vez por todas la famosa abundancia que le damos tanta vuelta y no Ujú. podemos entender cómo hacer para que esa frecuencia vibre y me materialice. O sea, este conocimiento que antes estaba en los libros antiguos, ahora está viva, desplegándose holográficamente dentro nuestro. Pero para que yo Interesante, pueda servir como un holograma vivo del amor, porque siempre va a ser el amor el protagonista, claro. acá no hay otra forma de elevar la frecuencia, el amor tiene que ocupar los espacios que yo generé dolorosamente dentro de mi matriz de recuerdos. ¿Se Bien. entiende esto, mi amor? Sí, sí, ¿Querés sí, que se pare y me entiende. haces No, preguntas? no, te quería preguntar un poquito, yendo un poco, a ver, tomando como por ejemplo el tema del Hoponopono, que si querés ampliamos un poquitito más que es, ¿no? Pero esto de poder borrar de alguna manera o trabajar con mis pensamientos erróneos sobre vos, ¿no? Esa es la idea fundamental. Esto, imagínense, vos contabas que lo trabajaban en una aborígenes, digamos, el inicio de todo esto, y fue llegando a nosotros, bueno, al principio fue a partir del trabajo del doctor Len, ¿no? Si no me equivoco. No, en realidad, mira, O cómo lo voy a comenzó, hacer porque yo sé que el claro, doctor sí. Lend estuvo también en ese tema, pero... Claro, claro, sí, sí, sí. No, pero esto es así. Eh, el Hoponopono, la base del Hoponopono está indicada en que todo lo que está creado ha sido sacado de una matriz de pensamiento que yo acepto. Entonces, lo que significa que yo puedo trabajar algo de alguien que está afuera es nada más ni nada menos porque eso está dentro mío. Y si yo estoy participando en un conflicto o en algo maravilloso, esa memoria la tengo yo. Esa Ajá. es la base. Los indios cajunas ancestrales, que eran muy sabios, y ellos estaban muy conectados con la tierra y con estos hilos vinculares, utilizaban el Hoponopono para sanar conflictos entre familias de la tribu. No Ajá. era individual como después lo convirtió el doctor Lem. Ujú. El doctor Lem lo recibe de sus ancestros Cajuna, de su maestra Cajuna, que le enseña todo lo que los aborígenes sabían y aplicaban, le cuenta que cuando había un conflicto entre familias, eso se confrontaba, se exponía el problema y ellos tenían una manera de decirse entre sí, lo siento por este pensamiento, perdóname, te amo, gracias, por ejemplo. Ujú. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y entonces los otros recepcionaban esta solicitud y como que bajaba la gracia de ese intento, de esa intención, y disolvía todo lo que estaba provocando dolor. Ujú. Entonces, el doctor Len, que es un psiquiatra, él es psiquiatra, Sí. y trabajaba en un nosocomio en Hawái, se dio cuenta en un momento que eso mismo podía ser utilizado de manera personal. Por eso él crea el Hoponopono identidad, que así se llama, y él incluso lo patenta así, Hoponopono identidad, que significa conmigo mismo y contigo, no ya con un grupo, ¿no? Claro. Y la base de su terapia es así. Si yo veo una enfermedad en una persona, significa que yo la estoy creando esa realidad porque yo estoy parada acá participando de esa creación. Si no tuviera, si yo no tuviera dentro mío esa parte de creación que me responsabiliza de lo que está sucediendo, no estaría acá. O sea, todo lo que yo no tenga en mi conciencia no va a estar materializado ni en mí ni en mi camino. O sea, a ver, para traducirlo un poco a algo más coloquial, Sí, para que se dale. entienda, a mí me interesa que se entienda. Lo A ver vamos a si, decir hasta que se entienda, a sí. ver, a ver si esto es así como yo lo entendí, ¿no? Sí, Eh,
digamos, si una persona tiene cáncer y yo creo que tiene cáncer, estoy co-creando el cáncer. ¿Esa es la idea? Exactamente, Ah, sí. bien, Estoy bien, participando con claro. mi idea, con la aceptación de, de ese pensamiento, estoy colaborando Ujú, en esa creación, porque todo ha sido creado desde el subconsciente de ujú, los individuos y de los grupos de individuos, o sea, claro. desde la masa. Hay Ujú, creaciones que son individuales y hay creaciones que son de masa. Nosotros participamos en ambas. Todo lo que el individuo crea va a sumar a la creación de una masa. claro, O sea, claro. cuando todo el mundo se dé cuenta de que puede borrar la memoria del cáncer dentro de sí mismo, el cáncer va a desaparecer. Eso Ujú, es lo que el doctor Len enseña como contribución humana. Entonces, hay un método de poder afrontar y decir, bueno, yo me borro de esta creación que ya no quiero participar. ujú, Y eso es un estado de conciencia pura, o sea, yo tengo que ser consciente de lo que estoy queriendo borrar, si no, eso no va a dar resultado. ¿Y qué se hace? Se dice, por ejemplo, si yo estoy con una persona que tiene cáncer enfrente mío, puedo decir el paso primero, que es conectarme a la fuente, conectarme a la divinidad, puedo decir divinidad, entonces estoy llamando el poder de mi yo superior, sana dentro de mí la memoria dolorosa que ha creado el cáncer en Marta, que está enfrente mío. ajá, Y para borrarlo es, lo siento, perdóname, te amo, gracias. O te amo, gracias, es suficiente, dice el doctor claro, Len, ¿no? claro, claro. O también puede ser, lo siento, te amo. No Ujú, importa, porque son las 4 frases, son llaves energéticas. No es un pedido de perdón, ¿eh? No le estoy pidiendo perdón a Marta porque ella se enfermó de cáncer porque yo creo en el cáncer. ujú. No, 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 no. Ojo, Sí, no, sí, sí, sí. significa esta creación, que es una enfermedad, está siendo sostenida desde mi subconsciente. Claro, Si yo claro, retiro esa creencia, estoy sacándole un soporte para que eso se deje de manifestar. claro. Esto una vez lo charlábamos con alguien y él me explicaba bien, ¿y qué pasa con el resto que sigue creyendo que ella tiene cáncer, ¿no? Entonces, ahí en un momento hablamos de lo de masa crítica, ¿no? O sea, metimos otros Claro. elementos, ¿no? Bueno, pero Masa crítica, justamente, para los que no escucharon nunca, es esto de que se va sumando el pensamiento de varios, que como creó eso, lo va borrando, ¿no? Al revés, hasta claro, llegar a una cantidad de gente, ¿no? podríamos describirlo de esta manera. Supongamos que una enfermedad está basada en 2 millones de personas que creen en esa enfermedad. Ujú. Son los que lo sostienen, pero esto, ¿sabes por qué es así? Hay que ir también un poquito más atrás, porque todo es mente, todo Claro, está bueno, creado y diseñado desde el eso pensamiento. es importante recalcarlo, Claro, entender que somos con nuestro pensamiento creadores de la realidad. O sea, si totalmente. uno mira a su Nosotros, alrededor en casa, todo lo que hay alguna vez fue una idea de alguien. Alguna vez estuvo en exactamente, la cabeza de alguien, digamos. Entonces, absolutamente. y lo que yo soy hoy, qué sé yo, no sé, empecé a estudiar en mi caso, no sé, el profesorado de psicología. Pero si yo un día no hubiera tenido la idea, si yo un día no hubiera ido hasta el profesorado, si yo un día no me hubiera ido a inscribir, hoy no sería eso. O sea, soy el fruto Lógico. de lo que yo A hice, ver, ¿no? por supuesto. Mira, el psicólogo está sostenido desde adentro, no lo hace la facultad, en Ujú. realidad. Claro, El claro, por supuesto. psicólogo, él recrea ese personaje. Y Ujú, al creer en la psicología y al creer en que vos podés tratar a la gente desde la psicología, nace el psicólogo dentro tuyo. ujú, Todo está basado en el principio de la imaginación. claro. Por eso que es tan importante en este tiempo adueñarnos de nuestra imaginación. Ujú, Por eso es tan importante el enfoque. Todo lo que tu mente enfoca es incrementado. ujú, Todo lo que hay afuera está siendo sostenido por mentes. Si las mentes no creen, si la conciencia no sostiene desde un lugar de miedo o de placer o desde donde sea, no creen en eso, eso no se puede materializar. Como claro. vos bien lo dijiste, un lápiz, una lapicera,
primero fue pensada, ideada, después fue dibujada, diseñada, y Claro. luego apareció el material para que eso tenga forma y se materialice. Ujú. Y así mismo sucede con todos los aspectos de nuestro mundo. Sí, materializo un Nos, vínculo, materializo un encuentro, o sea, todo lo lo que que yo... sea, Claro, claro, desde algo terrorífico hasta algo milagroso, claro, siempre interviene la conciencia utilizando el arquitecto que es la mente. claro, claro. Y además tenemos que saber que hay siempre una conciencia atrás de la mente. Sí, 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 ¿Sí? tal La cual. mente sola no existe, por eso cuando vos te vas del cuerpo, tu cerebro se desintegra, Claro, ¿no? claro, Además, la mente ni siquiera es el cerebro, la mente es mucho más amplia, abarca todo el cuerpo y más allá del claro, cuerpo. claro, claro, claro. Y también la mente es magnética. Ujú. ¿Por qué? Porque si yo en este momento estoy pensando en crear esta lapicera y la estoy dibujando, probablemente la semana que viene me empiezo a encontrar con todas las personas que tienen la posibilidad de darme el material, el diseño y la forma en que yo voy a crear esta lapicera. El pensamiento es absolutamente magnético. Yo comienzo a pensar en algo y a la semana ahora se va a materializar la oportunidad de que eso tenga vida, lo que estoy pensando. Sí, en Y realidad, ahora, sí, 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 no, termina. no, ¿Y digo que ahora? y desde el año 2012, que esto es súper importante, está acelerado el proceso de la creación. Ajá. Nosotros rápidamente estamos creando tanto lo bueno como lo malo, porque la energía que entró al planeta es una energía nueva, es una energía fotónica potente que nos ayuda a materializar en mucho menos tiempo que antes cualquier pensamiento. Pero el peligro es esto, estoy hablando de cualquier pensamiento, por eso estamos viendo todo lo que vemos. Y Claro. hay que darle muchísima responsabilidad al proceso que tiene nuestro cerebro de pensamiento, porque todo lo que toca mi pensamiento es modificado. ¿Vos sabías eso? Sí, Todo lo sí, que tu pensamiento toca es modificado cuánticamente. claro. Ahí interviene la física cuántica, que Ujú. sería para otra Otro conversación. día, sí. No, es muy interesante esto. Ahora, claro, alguien puede estar escuchando. Yo siempre trato de ponerme, como digo siempre, en el que está escuchando y dice, sí, está muy lindo todo esto, gente. Pero yo estoy viendo que pasa esto, estoy viendo que pasa aquello, ¿no? Bueno, claro, además de una memoria que viene de vidas tras vidas, de programas, de inscripciones, de un montón de cuestiones que gravitan, digamos, eh, hay un montón de creencias obstaculizantes que hacen que yo sostenga, por ejemplo, la idea del cáncer, que es Por supuesto, el miedo, lógico, todo lo que se ha claro. montado para curar el cáncer como institucionalizado, digamos, todo eso dice, no, pero pará, yo no puedo pensar que esto no existe. ¿Y todo esto qué es? Entonces, eso sustenta la idea esa, por lo tanto, cuesta más desembarazarse de eso, porque es como que, bueno, Claro. yo me lo creo. Si lo creo, para mí Bueno, eso es así, ¿no? Entonces, sí, es que absolutamente es lo que está funcionando. claro, A claro. cualquier persona que me esté escuchando, yo le puedo decir que, por ejemplo, una enfermedad es la manifestación de una emoción antigua que no pudo ser resuelta. Ujú, Entonces, si vos seguís creyendo que sos la persona que violaron a los 15 años, ujú. si vos seguís creyendo que sos el huérfano, si vos seguís creyendo que sos la víctima, si vos seguís estando emocionalmente en la grieta, en el dolor, en el trauma, eso es lo que manifiesta la enfermedad. Y como hay un montón de mentes sosteniendo cómo paliar esa enfermedad, entonces lo perpetuamos. Claro. Porque, ¿por qué crees vos, por ejemplo, no te llama la atención que el cáncer tenga tantas décadas y que no se encuentre una solución? O sea, si Llamativo. para la mayoría de las enfermedades que Es, han es surgido en el mundo, esta misma, están ya hablando de vacunas hace 7 meses, no sé cuántos proyectos de bueno, vacunas que hay, y vos decís, ¿cómo? ¿Y el por eso, cáncer? ¿Y el HIV? claro, por ¿Cómo? eso, ¿Qué pasó? exacto, pero es porque nosotros tenemos que comenzar a pensar con conciencia. Claro. Lo que cuando vemos una enfermedad es muy sano pensar, ¿cuándo se creó esto? ¿En qué momento lo creamos? Ujú. ¿Quién lo vio
y le tuvo miedo? ¿Quién lo sostuvo mentalmente para crear eso? Cuando nosotros subamos la frecuencia y estemos ya vibrando en quinta dimensión, cada ser se va a ser tan responsable de su mente que no se va a permitir pensar en una enfermedad, no se va a permitir pensar en una pandemia. La mente no se va a ser imposible creer que hay un continente donde los niños se mueren de hambre. Y si viene alguien y me quiere vender un pensamiento, yo voy a saber por conciencia que si lo compro, lo creo. Claro, obvio, obvio. Entonces, Porque atrás de esto están los intereses también, ¿no? Que están pero por sosteniendo estas supuesto, cosas, ¿no? a Ojo, ver, no hay que perderlo de vista eso, ¿no? no, nosotros todavía estamos en tercera dimensión. ¿Qué Claro. significa? Porque viste que yo hablo de dimensiones, Sí, el pasaje a la quinta dimensión, que es ya es la unificación de las polaridades. Pero nosotros acá en la tercera dimensión estamos en un mundo polar. ¿Qué significa? Que siempre va a estar el opuesto, claro, dual. ¿no? Y Claro. lo dual, siempre estamos dentro de la dualidad. Por eso es que está la oscuridad, como nosotros le llamamos, que eso también es nuestro, no es que viene alguien de afuera del cosmos a darnos eh, oscuridades y que nos mantienen acorralados. Nosotros tenemos el poder de liberarnos de cualquier pensamiento, acción o visión que no sea adecuada para lo que un humano de luz se merece. Y hay que aprender a sacarle el pensamiento a eso. Es cierto que en este momento hay mucha confusión inducida, pero hay varios factores que están incidiendo en esto, que eh, llevaría mucho tiempo contemplarlos, pero que yo rápidamente lo voy a mencionar. Por supuesto que hay una inducción de la parte energética más baja, de seguir sosteniéndonos a nosotros en una vibración de poca luz, porque somos mucho más manejables, Claro. ¿no? Y somos más para intereses egoístas. Pero te explico una cosa, la energía que entró a partir del 2012 ya no lo va a permitir. Nosotros ahora tenemos que entrar en un proceso de 4 años más o menos, que se llama el proceso de ver todo lo que ya estaba creado, no va a haber nada nuevo, y lo vamos a poder sacar a la luz. Cada vez que veamos cosas terribles, que las vamos a ver estos años, tenemos que entender que eso ya estaba y que sale porque hay más luz. Y el proceso va a ser muy depurativo. Entonces, ¿qué significa? Vamos a estar primero desarrollando dones, todos. Cada cual en el escalón que esté va a tener oportunidad de subir varios escalones, desarrollando lo que es propio del ser, porque el cerebro está diseñado para la clarividencia, para la clariaudiencia, para la clarisensibilidad y para muchísimas cosas más que parecerían, si las nombro ahora, de ciencia ficción. Pero el cerebro nuestro está diseñado para eso, y hasta acá, porque no tenemos la conciencia suficiente, no la podemos usar. ¿Cómo estamos limpiando lo que se interpone entre ese ser mío clarividente, consciente, que sabe utilizar su mente, que vibra en la frecuencia de la salud y de la abundancia y de todo eso que tanto queremos todos? En mi mente, el acceso es liberar el pasado, el acceso es soltar la memoria de cómo fuimos nosotros hasta acá y darme la oportunidad de crear dentro del vacío el nuevo paradigma de lo que yo ya soy. Nosotros no estamos reclamándole a la vida algo milagroso. Nosotros ya somos el milagro. Claro. ¿Cómo Las se hace? Te técnicas. preguntaría cualquiera que dice, ¿cómo se hace, Susana, esto? Yo Bien, lo quiero en hacer, primer ¿cómo se lugar, hace? claro, el primer punto es en la reflexión de lo que yo estoy hablando. La persona primero tiene que sentir si es verdad lo que yo estoy diciendo. Y si dice, a ver, me parece que es verdad lo que dice Susi, hay una oportunidad. Tengo que conquistar entonces todo lo que coleccioné de dolor. Tengo que soltar a mi papá que me abandonó, tengo que darme cuenta que fue en un contexto de aprendizaje, tengo que olvidarme de que me fundí y perdí dinero,
tengo que dejar de tener miedo a envejecer, tengo que hacer prácticas espirituales cotidianas, y acá interviene la meditación. Para que vos puedas alojar una frecuencia vibratoria más elevada, esto lleva una práctica. Claro. Porque es lo mismo que si mañana te regalan el piano más súper musical y moderno del mundo, pero vos nunca tomaste clase de música. ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, bueno, a ver, hermano, me tengo que poner a estudiar Claro, y me claro. tengo que poner a practicar. Y ser consciente que no es de hoy para mañana. Eso No es de hoy para mañana, son procesos que algunos ya los iniciamos el día que nacimos, como me pasó a mí, y hay otros que recién ahora están diciendo, y bueno, pero la verdad que está todo tan mal que voy a tener que intentarlo, y empezar a hacer los procesos verdaderos que antes fueron tan publicitados por las líneas espirituales. El perdón, la compasión, la solidaridad, Y la la empatía. empatía. Claro. O sea, eso no son palabras, gente querida. Esas Claro, son las claves. claro. Esas son nuestras claves. Y de paso también, por supuesto, utilizo el Ho'oponopono para que cada vez que algo me choca, me duela, en vez de yo darle mi cabeza para alimentarlo, si yo estoy mirando un terremoto en la televisión, en algún punto mi conciencia, si está despierta, tiene que empezar a decir, eh, esto no es bueno ni para mí ni para nadie. Divinidad sana dentro mío, las memorias dolorosas que hacen que un ser humano tenga que participar y sufrir en un terremoto. Porque puedo comunicarme con la Madre Tierra y pedirle a la Tierra que se recalibre en lugares donde haya el menos daño posible. Claro. Cuando la conciencia despierta, vos te podés comunicar con los elementos. Ujú. Y acá interviene, por ejemplo, una enseñanza chamánica, que eso yo también estudié. Y estuve en Perú, en el Titicaca, estuve en el año 95 aprendiendo con chamanes y entendí el proceso de la tierra y el lenguaje de la tierra. Que nosotros lo podemos recordar a eso, porque el cuerpo está hecho de esos elementos y también responde igual que la tierra. Claro. Porque una diabetes es un terremoto en el páncreas. Y yo puedo ordenar ese desequilibrio liberando las memorias emocionales dolorosas que se apoyan en ese órgano. Ujú. Bien, bien. Es un desafío, ¿no? Claro, Porque pero yo no, tengo armado todo un sistema yo digo cualquiera, ¿no? Tiene armado todo sí, un sistema de creencias que están permanentemente sosteniendo todo esto, porque claro. así lo asimilé, así me lo enseñaron, así lo No, vivencié, ¿no? pero quizás porque estuvo bien que No, fuera así, servía para ese momento, hasta, digamos. exacto, por Claro, eso, porque tampoco no tenemos que caer en el punto de creer ni que todo lo bueno fue pasado, ni que todo lo pasado fue malo, claro, porque claro. fue en un contexto de aprendizaje. El alma quiso entrar acá, vos quisiste entrar, te hiciste de ese cuerpo, de esa personalidad, de esa actuación, para poder participar de este momento, ¿no? De cambio sideral. Sí. Entonces, yo tengo una mirada siempre optimista, aún de cualquier cosa muy grave que nos haya pasado, porque la verdad que la victimización lo único que va a hacer es tirarnos para atrás. Claro. Y lo que le llaman la zona de confort, que para mí de confort no tiene nada, que es querer quedarnos como estábamos, Ujú. el alma no viene a transitar eso. El alma quiere el cambio. Y yo también les digo esto con todo el amor y la compasión de mi alma, de muchísimos años de terapeuta y además de haber vivido yo estos procesos, de haberme resistido, de haber negado, de haberme tirado en la pereza, pero siempre que hice eso los cachetazos fueron más grandes. Y hoy no vamos a tener mucho permiso de volver al confort, porque primero el mundo como lo conocimos no va a volver, no va a volver, porque la frecuencia vibratoria está siendo tan acelerada, están entrando unas bombas fotónicas a la Tierra que entran a nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestros átomos, nuestras células, el reino animal, vegetal, todos los reinos se están mutando y están elevando la frecuencia y hay que dejar el viejo molde, así que esto no va a ser confortable, Claro. ni siquiera va a ser cómodo.
Claro, Esto claro. es desafiante, pero es Ujú, maravilloso porque lo que viene es hermoso ujú, y nosotros somos las bases de lo que viene. ajá. Así que ya sea que utilices el Hoponopono, las constelaciones familiares, lo que quieras, abrir los registros, voy a poner una llamada en rojo acá. La técnica que quieras elegir te va a servir en tanto y en cuanto hagas la práctica que le sigue a la toma de la técnica. Ajá. Nadie se salva con tomar una sesión de nada hoy por hoy. No viene por ahí, porque esto tiene que ser coherencia, sentido común del amor. Todos los días un poquito. Así como yo todos los días me baño para mantenerme sana, limpia y hermosa, asimismo nosotros debemos meditar o hacer cualquier práctica meditativa de conexión a la fuente y al corazón si queremos pasarla bien en el contexto del cambio que se viene. Sí, La, hay una cosita que quería agregar que muchas veces las creencias también, digamos, sostienen esquemas, ¿no? Que hacen que yo no pueda, por ejemplo, tener una coherencia entre el pensar, sentir y hacer, ¿no? Entonces, claro, pienso que, no sé, me tengo que separar de mi pareja. Lo siento, pero no lo hago. Por miedo, claro, porque, no sé, nunca trabajé y entonces ¿a dónde voy a ir yo ahora? Si dependo de él, no sé, lógico, miles de cosas, ¿no? Entonces, por eso supuesto, sostiene un poco la cosa. claro. Es que la práctica siempre es la parte dura. Claro, claro, En la justamente. práctica siempre va a estar la parte dura, pero de todas maneras lo que no sea verdadero igual, la energía lo va a desintegrar. Ujú, Entonces, va a ser tarde o temprano, quizás va a ser con mayor o menor sufrimiento. Depende también de la característica personal de la persona. Hay gente que cuando claro, lo ve lo corta y hay otros que se extienden 5 años hasta que el hilo no dé más y se corte solo. claro, Eso es aceptable porque no hay un método fijo que sea conveniente para todos los seres humanos. O sea, claro, cada no, uno, dentro de la particularidad de quién es, en qué familia nació, en qué país está, esa alma que es lo que trajo, porque a nosotros nuestras vidas pasadas nos dan mucho esquema de creencias, ojo. claro. O Sí, sea, sí. esas creencias que vos hablás, y todos son creencias, porque mira, hasta te digo, hasta la menopausia en las mujeres es una creencia. Ajá, mira qué interesante. Y va a decir, no, pero ¿cómo? Si es un ciclo biológico. Claro, pero cuando vos lo aceptaste a ese círculo biológico y todo el mundo te programó y te dijo, mira, a los 50 años vos vas a tener la menopausia y va a ser así, así, así de difícil, eso ya una vez que la mente compró el paquete, lo ejecuta. Es Sí, igual que sí, una sí. computadora. Yo te pongo un programa y tu compu lo va a ejecutar. Sí, sí, es Pero si yo empiezo a sospechar, como la declaración que hace un médico que te dice te quedan 3 meses. Y a los 3 meses murió. exacto. Es Bueno, igual. nuestro mundo está formado absolutamente de creencias. Ujú. Sí, Todos sí, son todo, creencias, todo. Yo creo que pero una son, torta se hace así, creo que la calle se cruza así, creo que a una pareja se la trata así. O sea, si yo te claro, saco todas las pero no creencias, se tienen que olvidar, no se tienen que olvidar de que solo es un software. ujú, ¿Qué significa? Que yo puedo intervenir y hacer cambios en el diseño. claro, Esta es la magia de este tiempo, entender que nosotros podemos hacer cambios en, en el diseño, en la estructura del software que estamos usando para generar la vida. Por lo tanto, ¿podemos vivir más? Sí. Por lo tanto, ¿puedo pasarla bien en la menopausia? Por supuesto. ¿La gente puede permanecer más joven físicamente? Lógico. ¿Podemos permanecer sanos, conectados a la frecuencia vibratoria correspondiente? Absolutamente. ¿Puedo corregir con mi conciencia la química de mi cuerpo? Sí, puedo. El doctor Bruce Lipton te lo muestra, te lo demuestra en la epigenética de sus libros. sí, sí, sí. Lean lo que es genial, lo que Sí, le pueden ver enseña. el video que se llama Biología de la Creencia, que está de Bruce Bien, Lipton, que está muy bueno. exacto.
Sí, Por sí, sí. favor, eso tenemos que verlo porque hay que entender que lo que yo estoy manifestando en este momento tiene base científica Claro, también. No es claro. solamente un pensamiento que digo, sí, somos los creadores de la realidad. No, somos Ujú, los que diseñamos la creación que se llama mi vida, nuestras vidas. ujú. Tal Y cual. el Hoponopono es genial porque el Hoponopono es como un borrador, cada vez que te ves, que te pescas, que estás participando en algo angustioso, bajo, doloroso, carente, cada vez que veas la pobreza, la carencia, borren esas memorias. ¿Por qué? Porque nosotros somos dignos de lo contrario, somos seres dignos de la riqueza, del conocimiento, de la ciencia, del arte, de la música, del deporte. Eso nosotros lo merecemos porque es lo natural del ser, al igual que el amor, mis queridos. Claro, claro, Nosotros no podemos más seguir por el mundo mendigando amor, claro. mendigándonos amor unos a otros. Nosotros debemos ser ejecutores del amor más consciente que esta alma y este cuerpo pueda sostener. ¿Me voy a equivocar? Sí. ¿Voy a estar confundido algunas veces? Por supuesto. ¿El miedo va a seguir estando en mi vida? Probablemente mucho, pero ¿soy un conquistador de todo esto? Sí, Señor. Ujú. Sí, mi amor. Eres un conquistador de esto, porque esto no es lo natural del ser. Claro, El totalmente. sufrimiento mismo no es lo natural. Y ahora estamos volviendo, con apoyo del cosmos, con apoyo de la fuente divina, de los maestros que nos acompañan y de la época también terrena que nos está tocando vivir, una increíble metamorfosis hacia algo maravilloso. Ujú. Esa es mi teoría y esa Es- es mi realidad porque yo lo vivo cotidianamente. claro, claro. Es muy interesante el planteo. Y bueno, hay que empezar a profundizar, hay que empezar a tratar de entenderlo y moverse en esta línea, teniendo en cuenta que muchas personas durante muchos años han diseñado cosas para oponerse a esto, ¿no? Por ejemplo, estaba Exacto. promulgado por algunos cultos, por ejemplo. Y nosotros lo compramos encima. Claro, lo compramos. ¿Sí? Sentirse bien porque Claro, había abundancia. O cómo vas a disfrutar porque hiciste algo por un hermano, ¿no? Eso hay que hacerlo, el mandato, ¿no? Operar. claro. No, no, ¿cómo Bueno, no voy a para eso disfrutar? crearon la culpa, para Claro, eso crearon la culpa. Y la claro, institucionalizaron porque está enraizada en la mayoría de las religiones que claro. tiene este planeta. Ujú, Que más allá de que no voy a decir nada en contra de las religiones, porque creo que son pasos necesarios de la evolución, ujú. pero sí hay que despertar al tema de la culpa, porque si hay algo cancerígeno es la culpa, por ejemplo, ¿ven? Sí, sí. Entonces, entender, como dice un curso de milagros, por ejemplo, el que lo ha transitado, lo ha leído, Ujú. mira cómo ese recurso también fue creado para que sea entendido en este tiempo, no somos culpables de nada, somos inocentes, pero estamos dormidos, nos han anestesiado, estamos realmente dentro de un paradigma de absoluta ignorancia Ujú. todavía. Claro, claro que sí. Muy bien. Y quería, o sea, preguntarte, digamos, entonces, desde tu visión, ¿qué papel juega la pandemia en todo esto? Claro, bueno, la pandemia es una creación humana que fue reforzada por todas las mentes que tuvimos miedo en su momento, Ujú. y ahí podemos ver esto que yo te afirmaba al principio de la charla, de qué tan rápido estamos creando ahora, qué tan inmensamente rápido estábamos creando, que fíjate que se creó y en un mes y medio nosotros ya lo teníamos en Argentina. La pandemia es un catalizador, es un catalizador. O sea, es como un eh, tubo de ensayo por donde nosotros pasamos y hacemos elecciones. Ahora, o nos empoderamos, ¿sí? O nos destruimos. Claro. Y no hace falta que caiga una bomba y que lo destruya. La destrucción es uno a uno. El empoderamiento es uno a uno. Todo está sucediendo adentro nuestro. Y hay maneras de inmunizarnos
a este virus y a cualquier otro, y es elevando la frecuencia vibratoria de las células del cuerpo. Eso se logra a través de la meditación, las prácticas espirituales, la confianza y el conocimiento de la física cuántica, cómo opera, que todo lo que enfoco es donde yo creo. La física cuántica dice que la energía viaja en ondas y que cuando hay un observador que la enfoca, materializa, o sea, crea una partícula. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, si hay un pensamiento que viene en una onda y yo lo observo, ¿qué estoy haciendo? Materializando. Estoy creando. Claro. Lógico. Y hoy por hoy no ayuda nada, porque si vos mirás los medios son la posibilidad de destrucción más rápida que tiene el ser humano, porque solamente te dan cifras de todo lo catastrófico. No te dan aliento, no te dan esperanza, no te dan verdad, no te dan ciencia, no te dan ni siquiera porcentajes coherentes de decir, sí, miren señores, se enfermaron 100, pero 98 no la pasaron tan mal. Enfóquense en los 98. A ver, ¿qué hicieron los 98 para sanarse? No miremos los 2 que estaban ya y que se tenían que ir ese día, porque esto también tiene toda una ley justa del partir, porque para el alma no le importa, la muerte es hermosa, no es mala, ni es fea, y todos nos vamos a morir. Dentro de 50 años ninguno de nosotros está acá. Claro. Entonces, no hay que tenerle miedo a lo que va a ser realidad algún día, hay que tenerle miedo a lo que la mente enfoca y crea. La pandemia es un catalizador y cada uno lo va a aprovechar o para su máxima expresión y evolución o para destruirse. Y esto va a ser una selección, se hace como una selección ahora. También se van a descubrir un montón de cosas, ya van a ver ustedes el año que viene, que van a tener que ver con el virus y la pandemia, ¿no? Manipulaciones. Manipulaciones que no fueron creadas con este virus, sino que vienen siendo ejecutadas desde cientos de años. Entonces, al verlas, las vamos a poder resolver. Okay. O sea, manténganse optimistas, manténganse encuadrados, mediten todos los días, por favor, porque así pueden tener revelaciones. Así su mente aprende a pensar grandes pensamientos y a crear una vida manifiesta dentro de lo natural del ser, que es el amor, la alegría, la paz, la abundancia. Y por supuesto, estar sanos. Claro, claro, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir en otros encuentros, pero por favor comentanos nuevamente para los que no escucharon cuál es tu canal y qué subís a tu canal. Chicos, ustedes tienen de manera gratuita para todos los temas que necesiten resolver en mi canal de YouTube que se llama Bombones para el Alma, audios canalizados, audios entregados por mis maestros, grabados tal cual como ustedes los van a escuchar, y además la frecuencia de la música que uso, de mi voz y de las palabras que los maestros me dan son verdaderas sanaciones. Ustedes experimentenlas, ni siquiera son mías, son de ustedes, son de la fuente, son de este momento del presente donde nosotros rápidamente podemos tener una vía de acceso al bienestar y a la alegría que tu almita se merece. También tengo mi Facebook y mi Instagram que se llaman igual, Bombones para el Alma. Bien. Elijan el amor. Bien, bien. Elijan el amor. Muy bien. Yo igualmente voy a dejar en el video los links de cada uno de los sitios. Muchas bueno, gracias. Susana, la verdad que un placer. Espero que esto sirva para muchas personas, que por lo menos sea una prendida de llamarita para que vean y digan, ups, a ver cómo es esto. Que tengan la duda, claro, corazón, que tengan la duda. Con que tengan la duda es suficiente. Es la única Vayan, intención. investiguen. Claro, es la única Exacto, intención que hay. prueben uno de los audios, busquen por el título qué audio quieren conquistar y háganlo y van a ver lo que sucede. Susana, muchísimas gracias, te despido y seguimos por privado nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias, bendiciones.